Mi nombre es Litsi Johanna Gámez Molina, de la sección 1600 de Biología. Mi número de cuenta es 2022-1030-413 y mi número de lista es el número 14. Hoy les voy a hablar acerca de la célula, organelos, tejidos animales y el medio ambiente celular. El primer tema es el estudio de la célula. La célula fue observada por primera vez por el científico inglés Robert Hooke, ya que cortó una rebanada de corcho y observó espacios vacíos a los que llamó celdas, de donde proviene el nombre de la célula. El estudio de la célula tardó mucho tiempo en consolidarse, ya que pasaron muchos años para que diferentes científicos pudieran desarrollar la teoría celular. En 1805, Lawrence Oken formó la teoría celular. Luego, en 1838, Matthias Jacob concluye que todas las plantas estaban formadas por células. En 1839, un año después, Theodor Ambros Schwann publicó que todos los animales también están formados por células. Luego, en 1855, Rudolf Virchow publica que una célula nueva se origina de una preexistente. En 1880, August Weismann publica que todas las células tienen sus orígenes desde tiempos ancestrales. Sabiendo los orígenes de la teoría celular, podemos empezar a explicar de qué se trata. Después del trabajo de todos estos científicos, se concluyó que todos los organismos vivos están formados por células, que una célula nueva se puede originar de una preexistente y que todas las células tienen similitudes fundamentales. Con esto podremos explicar luego cuáles son los diferentes tipos de células y por qué son consideradas como tales. ¿Qué es una célula? Una célula es una unidad básica estructural, fundamental y funcional que es la más pequeña de todos los seres vivos. Tiene la capacidad de llevar a cabo todas las actividades necesarias del organismo y también tiene todos los componentes físicos y químicos básicos para su propio crecimiento, multiplicación y muerte. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de células. Las células, como dije antes, desempeñan múltiples funciones para los diferentes tipos de organismos. Entonces, la estructura de que la célula posee debe cumplir una función específica. La primera división de las células de la que voy a hablar es acerca de las células procariotas y las eucariotas. En las células procariotas no tienen un núcleo definido y su ADN se encuentra en regiones llamadas nucleoides, a diferencia de las eucariotas que sí tienen un núcleo bien definido y el ADN se encuentra en dicho núcleo. Ejemplos de las procariotas podemos ejemplificar las del reino Archaea y las eubacterias. Y de las eucariotas están los reinos protista, fungi, plantae y animal. Usualmente los organismos unicelulares son procariotas y los multicelulares son eucariotas, aunque siempre hay excepciones a toda esta regla. En las células eucariotas se encuentran la célula animal y vegetal, que también son diferentes, pero también comparten muchas similitudes. Por ejemplo, en la célula animal tiene generalmente una forma no definida, y la vegetal tiene una forma ligeramente hexagonal que tiene una pared celular, mientras que la célula animal no tiene una pared celular, solo tiene una membrana, igual que la vegetal. El núcleo de la célula animal generalmente se sitúa al centro de la célula, y en las vegetales varían dependiendo del tamaño de la vacuola. En la célula animal no se contiene un cloroplasto, que sí es necesario en las células vegetales ya que se necesita para poder realizar la fotosíntesis. También las células animales poseen centriolos para la división celular y la vegetal no posee dichos centriolos. Las partes fundamentales de todas las células son la membrana celular, que está formada por una doble capa de fosfolípidos y es selectivamente permeable. Y estas tienen microvellosidades, complejo de unión, plasmodesmos y glicocáliz. Otra parte fundamental de las células son el citoplasma, que es donde se encuentran todos los organelos. El núcleo también es una parte esencial de la célula, ya que este es el centro de control celular. El núcleo consta de una envoltura nuclear, nucleoplasma y nucleolo. ¿Qué es un nucleolo? Es carente de membrana, que forma ARN y proteínas, y también es una fábrica de ribosomas. Además de estas divisiones, las células tienen diferentes formas y tamaños para poder realizar la función que requieren. Algunas son muy pequeñas y están unidas estrechamente al organismo, y otras son un poco más grandes pero son independientes. Diferenciaciones de la membrana.
Las microvellosidades son pliegues de la membrana que aumentan la superficie de absorción. El complejo de unión son conexiones intercelulares que mantienen la adhesión celular, proporcionan solidez a la membrana celular y evita el pasaje de sustancias por la vía intercelular. Los desmosomas son puntos de unión entre las células y permiten que se formen láminas fuertes y que las sustancias continúen pasando a través de los espacios de las membranas plasmáticas. Las uniones adherentes son como pegamento que mantienen a las células juntas. Las uniones estrechas son áreas entre las membranas de células adyacentes muy apretadas, impidiendo que las sustancias puedan filtrarse entre ellas. Las uniones de hendidura son conexiones en forma de canales compuestos por una proteína integral llamada conexina. Los plasmodesmos son poros grandes presentes solo en las células vegetales y se interconectan permitiendo el paso libre de agua, moléculas pequeñas, de una célula a otra. El glicocálix es una envoltura de la membrana plasmática que ha sido observada especialmente en células animales, en especial en los anfibios. El citoplasma es la proporción comprendida entre la membrana celular y la envoltura nuclear. Se encuentra presente en las células de todos los organismos vivos. Y el hialoplasma se conoce también como el nombre de citosol, que es una sustancia viscosa, homogénea y transparente que llena todos los espacios citoplásmicos. Los organelos son unas unidades funcionales presentes en el citoplasma de organismo vivo y existen varios tipos. El retículo endoplásmico es un sistema canalicular de membranas paralelas que dan origen a las cavidades llamadas cisternas que rodean parcialmente el núcleo. Hay dos tipos de retículos, el rugoso o granular que posee los ribosomas y el liso o agranular que carece de ribosomas. El aparato de Golgi está constituido por filas de sacos membranosos y aplanados llamados cisternas. Y este procesa, clasifica, modifica, empaqueta y secreta diferentes moléculas. Los lisosomas intervienen en la digestión intracelular, también participan en la defensa del cuerpo y también intervienen en la producción de energía. Las mitocondrias se pueden autoduplicar ya que contienen ADN y están presentes en absolutamente todos los organismos eucariotas. También son más numerosas en las fibras musculares y células nerviosas. Su función primordial es la conversión de energía química de los alimentos en energía biológica. Los ribosomas son organelos elípticos y están constituidos por proteínas de ARN. Su función principal es la síntesis de proteínas. El siguiente tema a tratar son los tejidos animales. Los tejidos animales pueden ser divididos en 4 tipos: el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial recubre un organismo y limita todas sus cavidades. Sus funciones son absorción, secreción, sensación y protección. El tejido epitelial se puede clasificar por su número de capas. Está el simple, que favorece la absorción y la secreción, está el estratificado, que favorece la protección, y el pseudoestratificado, que aparenta tener varias capas. También se puede clasificar por la forma de sus células. Están las planas, las cúbicas y las cilíndricas. Y tomando estas dos clasificaciones podemos hacer lo siguiente. Una clasificación general que contiene las planas y simples que facilitan la difusión. Están los planos y estratificados que protegen y secretan moco, y estos están presentes en la boca, en el ano y en la vagina. El cúbico y simple es útil para la absorción y la secreción y está presente en los tubos renales, en las glándulas salivarias, las tiroides y el páncreas. El cilíndrico simple absorbe y secreta moco y se encuentra en el tubo digestivo y en el útero. Los cilíndricos pseudoestratificados protegen y se localizan en el contacto respirativo, oviducto y el conducto deferente. Ahora vamos a hablar acerca del tejido conectivo, que posee una sustancia fundamental formada por una red de fibras, y estos tipos de fibras son el colágeno, las elásticas y las reticulares. El colágeno es más abundante, es más resistente y es flexible. Las elásticas tienen la capacidad de estirarse, como su nombre lo dice, y volver a su propio tamaño. Las reticulares son pequeñas y se ramifican y forman redes. El tejido conectivo laxo es el más abundante, ya que almacena sales y líquidos, es flexible y permite el movimiento. Está presente en los recubrimientos de los nervios, en los vasos sanguíneos y en los músculos. El denso es resistente y no tan flexible como el laxo y se encuentra en la dermis y forma los tendones. Este a su vez se clasifica en el denso regular y en el denso irregular. En el denso regular está formado por fibras elásticas que vuelven a recobrar su tamaño
y este se encuentra en las arterias y en los pulmones. El denso irregular rodea los órganos internos como el hígado, los riñones y el vaso. El tejido conectivo elástico facilita para estirarse y volverse a su tamaño. Está presente en las arterias, en los pulmones y en los ligamentos. El tejido conectivo reticular forma una red de soporte y se encuentra en el hígado, en el vaso y en los nódulos linfáticos. El tejido conectivo adiposo almacena lípidos y protege los órganos internos. Se encuentra bajo la piel de la ingle y las mamas. Además, rodea los riñones. El tejido conectivo cartilaginoso está en el esqueleto embrionario de los vertebrados. Es firme y elástico y sus células se llaman condrocitos. Secretan colágeno y matriz. Estos también pueden encontrarse en las orejas, en la nariz y en los cartílagos costales y traqueales. Y el tejido conectivo óseo constituye el esqueleto de los vertebrados superiores. Sus células se llaman osteocitos. El tejido conectivo sanguíneo está formado por células, fragmentos celulares y una porción líquida. En estos se encuentran los glóbulos rojos, que son eritrocitos, los glóbulos blancos, que son leucocitos, las plaquetas y el plasma. Luego se encuentra el tejido nervioso, que conduce impulsos nerviosos por una unidad funcional llamada neurona, y tiene células adyacentes como las gliales, las neuroglias y otras. Estas realizan sinapsis, que significa la transmisión del impulso nervioso. El tejido muscular permite el movimiento de los órganos mediante la contracción y la relajación, y estas fibras contienen miofibrillas. Sus células son los miocitos y tienen varios tipos, que son los lisos, los esqueléticos y los cardíacos. Como último tema a tratar, vamos a hablar acerca del medio ambiente celular. Primero vamos a explicar qué es el fluido extracelular, que es el medio que rodea las células, ya que la actividad de la célula depende de los materiales que entran y salen de la misma. Para mantenerse viva, una célula debe intercambiar materiales tales como nutrientes y desechos con el FEC. ¿Cuáles son los componentes del FEC? Se encuentran los gases, por ejemplo el oxígeno, que es utilizado por las células para transformar la energía de los alimentos. Los alimentos son moléculas orgánicas que sirven como fuente energética, así como para la construcción, reparación y mantenimiento de células y tejidos, por ejemplo la glucosa. Los desechos son las sustancias eliminadas del FEC como producto del metabolismo celular. La más común es el dióxido de carbono y el ácido úrico. Las hormonas son sustancias producidas en el organismo por glándulas especializadas, las cuales secretan sus productos al torrente sanguíneo para regular el funcionamiento de diversos órganos. Las vitaminas son moléculas orgánicas complejas, necesarias en el organismo en pequeñas cantidades. Su función es controlar y regular las reacciones químicas del organismo. El agua no es un nutriente, pero es esencial para la vida, ya que los tejidos se conforman desde un 60 a un 70% totalmente de agua. Y los minerales, que son nutrientes inorgánicos que se ingieren de forma en sales, disueltas en alimentos y agua. Ahora vamos a hablar acerca de las características del FEC, por ejemplo su temperatura. Muchos organismos carecen de organismos metabólicos para regular su temperatura corporal, entonces se conocen como poiquilotermos. El pH es una solución que puede ser ácida, básica o neutra, dependiendo de la unión de iones hidrógeno en una solución. El agua, por ejemplo, tiene concentraciones iguales de hidrógeno y hidroxilo, por lo que se considera neutra, con un pH de 7. Cuando hay más iones de hidrógeno que iones de hidroxilo, entonces es más ácida. Y si hay más iones de hidroxilo que iones de hidrógeno, entonces es básica. En las soluciones celulares, las soluciones químicas verdaderas son una mezcla uniforme de una o más sustancias. Las soluciones isotónicas son la concentración del soluto del FEC, que es igual a la concentración del soluto dentro de la célula. La célula no gana ni pierde agua en un medio isotónico. En una solución hipertónica, la concentración del soluto del FEC es más alta que la concentración de soluto dentro de la célula, por lo que ésta pierde agua, entonces se encoge y muere. Esto se llama plasmólisis. En la solución hipotónica, la concentración de solutos en el FEC es más baja que la concentración de solutos dentro de la célula, entonces gana agua y tendrá a romperse, y esto se llama citólisis.
En el intercambio de materias, en el interior de la célula, la materia prima debe ser transportada y sus productos secundarios o desechos tienen que estar siendo continuamente removidos. Dependiendo del gradiente de la concentración, puede haber un movimiento neto de moléculas de dentro hacia afuera o viceversa. En términos generales, hay dos tipos de transporte a través de las membranas biológicas. El transporte activo se produce cuando las células utilizan energía para el transporte de materiales, la energía de ATP. Y este tipo de transporte se dirige contra el gradiente de la concentración, desde una región baja de concentración a otra con mayor concentración. Entonces, dependiendo de la dirección de transporte, se puede clasificar en endocitosis y exocitosis. La endocitosis se refiere a cuando las sustancias se mueven hacia adentro de la célula. Y estas pueden ser como fagocitosis, las sustancias que transportan cosas sólidas, y la spinocitosis, que transportan sustancias líquidas. En la exocitosis, los desechos y los productos celulares abandonan la célula en vesículas que luego se hunden en la membrana celular y secretan los materiales hacia afuera de la célula. Y esto se llama pinocitosis inversa y fagocitosis inversa. Al contrario del transporte activo, el transporte pasivo es el movimiento de las sustancias de áreas de mayor a menor concentración. Entonces, esto no requiere un gasto de energía. La difusión es un proceso por el cual la sustancia se mueve a favor del gradiente de concentración. Está la osmosis, que es el proceso en el que el solvente, o sea el agua, se difunde a través de la membrana. La diálisis es el proceso en el que el soluto se difunde a través de la membrana. Y la difusión facilitada son moléculas que atraviesan la membrana a través de proteínas transportadoras. Y eso sería todo para mi exposición de hoy. Muchas gracias por su atención.